Saludos hermanos, les saludo en nombre de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo en Castleberry, Florida, y cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Mi nombre es Isidora Torres y les acompaño nuevamente en esta reflexión, en este estudio sobre el perdón, el tema del perdón, recordando que estamos viendo el perdón desde la perspectiva de cómo afecta nuestra vida individual, nuestra vida relacional y nuestra vida con Dios. En esta ocasión nos referiremos al libro de Nehemías, en el capítulo 1 específicamente. Y personalmente a mí me gusta mucho el libro de Nehemías, el nombre de Nehemías, porque Nehemías significa que Jehová ha consolado. Una experiencia que cada uno de nosotros vive y ha disfrutado por mucho tiempo. Dios ha consolado. Nehemías es una figura de la cautividad en Babilonia y el retorno del pueblo hebreo a Sión. Su historia está grabada en la Biblia y también en el Tanaj, que es el compendio de libros sagrados de la literatura judaica, del judaísmo. Este hombre es considerado el principal artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Su escrito está atado a la historia de Esdras y de hecho se piensa que originalmente se considera en un libro, era un solo libro que fue dividido luego, más tarde. Nehemías era oficial en la corte de Artajerjes I y aún así Dios lo llama a ser líder de la reconstrucción de Jerusalén. La reconstrucción de las murallas de la ciudad y los esfuerzos de restauración estaban íntimamente ligados a la restauración de la vida social y la vida espiritual, la vida del pueblo con Dios, la vida de adoración. Las murallas rotas causaban en el pueblo un sentido de desolación, de tristeza, de inestabilidad, porque esas murallas físicas estaban destrozadas, pero las murallas espirituales, sociales y morales también estaban destrozadas. Los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías están escritos en primera persona singular, yo. Quiere decir que todo lo que veamos en el libro de Nehemías, estos eventos están narrados desde la perspectiva de Nehemías, como él los ve, como él los relaciona. La reconstrucción de las murallas está en progreso, pero se torna difícil ya que había un grupo de líderes a los cuales habían desarrollado cierta animosidad hacia Nehemías. Y aunque Nehemías no lo menciona, si recurrimos al libro de Esdras, capítulo 4, hace referencia a que esta animosidad de estas personas le lleva a presentar querellas ante el rey Artajerjes I. También podemos ver a través de Esdras que aparentemente las murallas todas estaban destrozadas, pero que el pueblo estaba actuando de manera indisciplinada, de manera incorrecta delante de Dios, con intereses deshonestos. Cuando vamos ahora al texto que nos compete, y le agradeceré que mantengan su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Estos primeros versículos del capítulo 1 del libro de Nehemías, Nehemías se está enterando a través de unos emisarios, de unos informantes, de la situación del pueblo. Y se entera todo lo que está ocurriendo contra él. Se entera de toda la desolación emocional, religiosa y también social del pueblo. Por lo tanto, Nehemías se siente frustrado, se siente triste, se siente desolado y comienza a gemir con tristeza. Esa situación imperante causa en él dolor y causa profunda pena el que su pueblo esté en una situación tan difícil. Así que él comienza a orar con intención y con intensidad. En esta oración de Nehemías es donde nos vamos a detener en el día de hoy, el capítulo 1 de Nehemías. Es necesario recordar que la reconstrucción de la ciudad era necesaria para la estabilidad del pueblo, estabilidad emocional, económica y social. Pero más aún el templo era símbolo de la santidad y la presencia de Jehová. La ausencia de esas paredes y el abandono de estas
les producía un sentido de abandono y alejamiento de parte de Dios. Aquellas murallas fuertes les recordaban que Dios era su protector, que era su guardador, que Dios estaba alrededor de ellos en una presencia continua. Por eso cuando Nehemías ora, esas son las cosas que él recuerda. En el versículo 5, Nehemías comienza a clamar y se refiere a Dios con unos términos increíblemente majestuosos. Comienza diciendo que es el Dios de los cielos, que es fuerte, que es grande, que es temible, que guarda el pacto, que es fiel, que es amoroso, que es misericordioso. Nehemías quiere recordar no solamente a él, sino a los que leerán sus escritos, quién es el Dios a quienes él le es fiel y a quienes ellos le son fieles. La oración de este hombre da énfasis al carácter de Jehová y en quien Nehemías está asegurado. Él sabe que este es el Dios que mira con compasión a aquellos que vienen a él con un corazón deseando buscar el perdón divino, deseando buscar compasión para la ciudad de Jerusalén. El versículo 6 continúa con un ruego ferviente. Nehemías sabe que la oración de un corazón contrito y humillado produce que el rostro de Dios se incline a escuchar. La experiencia le ha comprobado que Dios siempre está atento a la oración de aquellos que vienen a Él con gemidos, con ayuno, con quebranto y con deseos de ser perdonados. Dios está atento a los que son fieles a Él y está atento a la oración de los fieles. Si nosotros recordamos los salmos, numerosos salmos nos muestran cuán importante es la oración de un corazón que se humilla delante de Dios, de un corazón quebrantado. Esta plegaria de Nehemías es una de intercesión. Él está intercediendo por su pueblo y por él mismo, por su familia, pero también expresa un amor absoluto por su pueblo, además de por su Dios. Es una preocupación que es empática. Él se hace parte, él se identifica con el dolor de su pueblo. Por eso es que Nehemías llora, gime, ayuna y se refiere a Dios esperando que Dios tenga compasión del pueblo. Mas si notamos en el texto, el versículo 6 y 7, Nehemías omite su petición de compasión y entonces comienza a dar un salto a una confesión de pecado. Él se convierte a la misma situación del pueblo y él se aúna al pecado del pueblo. Él entiende que el pecado del pueblo también es su pecado. Es una confesión de pecado hecha en términos generales, pero más que resaltar las murallas rotas o la ciudad en destrucción, él se enfoca y resalta el hecho de que el pueblo no ha cumplido con los mandamientos que Dios y los estatutos que Dios ha establecido. El amor de Nehemías le hace hacerse uno también en el pecado de ellos. El versículo 8 y 10, la ley entonces toma lugar de centralidad, porque cuando menciona el Torah, la presencia del Torah, de la ley, ahí entonces está involucrando la ley en los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad, de las murallas. La presencia del Torah, cuando dice acuérdate de las palabras que le diste a Moisés en el versículo 9, hacen referencia a la ley que es pacto. Está haciendo referencia al pacto de Dios. Y Nehemías tiene confianza y fe en ese pacto que Dios había dado a Moisés. Los versículos 7 y 8 se abren con una petición, pero los versículos 8 al 10 se comienzan con una plegaria que toma fundamento en la fidelidad de Dios. El pecado del pueblo tiene consecuencias nefastas y Nehemías así lo reconoce, pero el arrepentimiento ocasiona que Dios se mueva en misericordia a ellos, que la misericordia de Dios sea activada. Es la historia de este pueblo, es la historia de la humanidad y esas son las memorias guardadas. El versículo 9, si notamos que la ciudad no se le llama Jerusalén, sino
el lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y aunque no dice Jerusalén, sobreentendemos por el texto y por la historia bíblica que es la ciudad de Jerusalén. El verso 10 establece que la promesa de Dios es racional y es histórica, es relacional e histórica. Por eso es que Nehemías le dice, ellos son tus siervos, tu pueblo. Hay una relación de intimidad de Dios con ese pueblo. Así que hay una relación, hay una connotación de relación de Dios y el pueblo, una promesa relacional. Pero también le sigue diciendo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea que hay unos trazos de historia, hay una historia escrita y una historia vivida que le recuerda a este pueblo quién es Dios. Estos dos movimientos de Dios, de la relación y de la historia, mueven a Nehemías a tener la confianza de saber y pedir a Dios que tenga misericordia y que muestre nuevamente misericordia con este pueblo que ha sido rebelde, pero que, con el cual Dios tiene un pacto, tiene un compromiso que es eterno. El escritor entonces trae a la memoria el evento de liberación y redención que ocurre cuando el pueblo estaba en cautividad en Egipto y cómo Dios llama a Moisés a ser el libertador, el caudillo del pueblo en cautiverio. El versículo 11 se torna personal porque Nehemías pide que su agenda, sus planes, su deseo, sus esfuerzos de reconstrucción sean exitosos. El líder mantiene un sentido de comunidad intensa en el cual se deja ver por la forma como él se refiere a ellos como siervos. Y él mismo se llama así siervos de Dios. Nehemías se considera a sí mismo siervo y se hace uno con el amor comunitario que siente por su pueblo. Este amor de él por su pueblo y el reconocimiento del pecado ocasiona en él un quebranto profundo, un quebranto y un dolor, una frustración, una pena que le mueve continuamente en esta oración del capítulo 1 a recurrir a la misericordia, la gracia de Dios, a pedir perdón por su pueblo, por los pecados que ellos cometieron y de los cuales él también se siente responsable. En el versículo 11, Nehemías se llama a sí mismo siervo 2 veces y llama siervo a su pueblo. Y usa la persona de Moisés como el siervo por excelencia para presentar la interrelación entre Dios y el pueblo. El Dios del pacto es el mismo Dios al cual Nehemías en este momento está recurriendo, el Dios del Dios de pacto que al cual Moisés fue siervo. Ahora Nehemías le está reclamando que cumpla su pacto, el Dios que guarda los pactos. Esta plegaria de Nehemías es un grito de una petición de misericordia de parte de Dios. Él quiere que el pueblo sea perdonado. Por eso, en el versículo 11, él concluye pidiendo que el Señor le dé gracia frente a aquel hombre, el rey de Persia. No dice quién es el hombre, pero entendemos por la historia y por Esdras y lo que ocurre, que es Artajerjes I, rey de Persia. Este hombre es lo opuesto a la imagen de siervo que Nehemías ha venido presentando. El siervo amoroso, el siervo misericordioso, el siervo que reclama y toma sobre sí responsabilidad por el pecado del pueblo. Ahora este hombre no es siervo de Dios, pero Nehemías confía que el Dios a quien él sirve ablande el corazón de este hombre para que permita que los planes y los deseos de la agencia constructora se puedan dar. Por eso es que Nehemías recurre a este hombre llamándole aquel hombre. Él sabe que este hombre o aquel hombre tiene en su mano el control del pueblo y de Nehemías mismo, pero Nehemías sabe que ese hombre, el pueblo y él mismo están en la mano de Dios. Por lo tanto, él entiende que el poder de este hombre es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado
en el control del pueblo. Nehemías sabe a quién está invocando, sabe quién es, a quién él es siervo. Por eso, él recurre al hecho de que eso fue lo que ocurrió en Egipto, cuando el Dios fuerte, grande y temible tuvo el poder absoluto y la última palabra de liberación. Necesitamos leer el resto del libro de Nehemías para ver qué ocurrió, para ver cómo la agenda constructora de Nehemías se da, cómo la oración de Nehemías fue contestada. Pero Nehemías tiene mucho que enseñarnos hoy. Hoy día nosotros vivimos en un egocentrismo total, en un yoísmo, en un individualismo, en algo que controla la vida y el corazón de la humanidad. Somos nosotros, nosotros, nosotros. Y nadie se siente responsable por el pecado del otro. Nosotros pensamos que los errores y las agendas negativas de los demás no son nuestra responsabilidad. No nos podemos identificar con la culpa que tenemos de la situación de la humanidad, de la sociedad. Las murallas y los fundamentos de la sociedad actual están derrumbados, están derrumbándose, mas nadie siente que es su culpa. La realidad es que todos y todas somos culpables de la forma que las murallas sociales, morales, económicas, políticas, familiares de esta sociedad se hayan derrumbado. Todos somos culpables, todos. Los aullidos de violencia que escuchamos, a los cuales nos hacemos oídos sordos, el no poder hacernos responsables por los indigentes, por los incapacitados, por los abusados, por los niños abandonados, el no poder hacernos responsables por el desastre ecológico. Eso es pecado nuestro, del cual como Nehemías tenemos que recurrir a pedir a Dios misericordia y gracia. No, nadie desea tomar la responsabilidad del pecado del mundo, pero tristemente todos somos responsables del pecado de este mundo, porque o lo hemos cometido y lo cometemos, o simplemente lo aceptamos y toleramos. Necesitamos recurrir al orden en que las murallas sean restauradas, las murallas de la misericordia, del amor, las murallas de la responsabilidad comunal y de la responsabilidad del prójimo. Hemos colocado gringolas para no ver y nos hemos colocado mordazas para no hablar sobre la corrupción moral y sobre la corrupción de los líderes y los políticos, pero es necesario que recurramos a hablar del racismo, del prejuicio, del desorden que tenemos con la naturaleza que Dios ha creado. Somos responsables, todos y cada uno de nosotros. La iglesia, los individuos necesitan, como los emisarios que vinieron a Nehemías, a delatar lo que está mal, decir lo que está incorrecto. La iglesia, los individuos, los hombres, las mujeres, los líderes necesitan, tal como Nehemías, ayunar, gemir de dolor por el desastre que nos rodea. Tenemos que hacer memoria de nuestros pecados, pero hacer memoria de que Dios es un Dios que perdona nuestro pecado, es un Dios que nos ayuda. Por eso en el día de hoy la plegaria de Nehemías se hace real, se hace pertinente y nos obliga, nos invita a recurrir a ese Dios temible, a ese Dios fuerte, a ese Dios grande. Como Nehemías tenemos que unirnos al error de la humanidad, aceptar la responsabilidad, pero unirnos en amor prójimo y pedir a Dios misericordia para una humanidad en la cual las murallas están rotas, destruidas, derrumbadas. Para recibir el perdón comunal, comunitario, es necesario recurrir a la conciencia nuestra. Es necesario recurrir a nuestra conciencia cristiana y es necesario que levantemos las murallas del orden, de la paz, de la unidad y del amor por la sociedad. Hoy, a través de Nehemías, Dios nos llama a pedir perdón colectivo, pero a unirnos en amor colectivo. Dios les bendiga.